Saludos a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días al momento que nos están viendo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de el problema con el relato de los orígenes de Jesús. Vamos a estar leyendo un artículo de el doctor Javier Picasa. Déjeme buscar por acá una imagen del doctor Picasa. Hace días tuvimos un programa hablando acerca de crítica de tradiciones, acerca de la familia de Jesús. Y recordemos de que los evangelios fueron escritos o fueron interpretados a la luz de la historia de la resurrección. Los evangelistas redactaron sus historias desde ese punto de vista teológico, no desde el punto de vista biográfico o histórico como lo conocemos hoy. Y por lo tanto hay historias, relatos que fueron elaborados en la iglesia cristiana primitiva, y algunos de ellos tuvieron algunos problemas de tipo apologético. Recordemos de que em, habían varias interpretaciones de lo que sería o lo que posteriormente sería conocido como cristianismo, y por lo tanto hay relatos que tenemos que tratar de leer desde el aspecto crítico. ¿Por qué el redactor colocó ciertas historias en los evangelios? ¿Cuál es el motivo teológico o cuál es la razón apologética que hay en la redacción de ciertas historias en la narrativa de los evangelios? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el problema con los relatos de los orígenes de Jesús. Lo tenemos en Mateo 1 y Lucas capítulo 1, dos evangelios que escriben posteriormente a los eventos narrados y que probablemente están tratando de responder una pregunta que en su momento no era tan importante para el cristianismo primitivo, que era saber los orígenes de Jesús. A tal grado de que tenemos elaboradas estas narrativas en los evangelios y que probablemente tengan una o haya un problema de redacción en Mateo 1 y Lucas capítulo 1 acerca de el relato de los orígenes de Jesús. Vamos a estar hablando sobre este relato que tenemos en Mateo principalmente, pero lo vamos a estar leyendo o comentando desde el artículo del doctor Javier Picasa. Entonces, quédense, vamos a estar comentando este libro en esta noche teológica. No vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de dogma, vamos a estar estudiando el texto a la luz de los intérpretes contemporáneos, críticos y aún que son confesionales. No tienen miedo de tratar estos temas que en algunas ocasiones mueve el tapete de algunas personas. Entonces voy a compartir pantalla para leer con ustedes este artículo del doctor Javier Picasa. Entonces estamos leyendo este pequeño artículo y nos va a estar comentando acerca de algunas cuestiones interesantes del Evangelio de Mateo. Realmente el relato que tenemos en Mateo acerca de los orígenes de Jesús realmente es histórico, es un relato construido de forma teológica. Hay fuentes historiográficas, o qué es lo que quiso el autor original transmitir eh, en el cristianismo emergente. Entonces vamos a leer esto y vamos a estar comentando. No lo vamos a estar hablando desde las confesiones religiosas, dogmáticas, denominacionales, así que quédense si gustan acompañarnos a ver este tema desde la crítica de fuentes o crítica de tradiciones y de redacción.
Entonces aquí nos empieza hablando Javier Picasa acerca de algunos rasgos básicos del Evangelio de Mateo y dice, el Evangelio de Mateo no quiere contar simplemente una historia, sino confesar un misterio de fe, y lo hace de forma simbólica y paradójica. Y esto es algo interesante si nosotros nos ponemos a leer el texto bíblico. En algunas ocasiones nosotros leemos y pensamos que las historias, las narrativas que nosotros tenemos en lo que son los evangelios nos cuentan relatos históricos, pero parece ser que aquí Javier Picasa nos habla de que algunos elementos de los evangelios pueden ser interpretados de forma simbólica, no necesariamente historiográfica o histórica, sino que lo importante para los autores del Nuevo Testamento, quien sea que hayan sido, era transmitir una idea teológica, y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Dice, después de haber presentado la genealogía de Jesús a través de José, insertando en ella la trama en función de 4 mujeres irregulares. Y esto es algo interesante que nos está hablando acerca de los orígenes de Jesús. Tenemos inmediatamente después de la genealogía lo que es el relato del nacimiento o la concepción de Jesús. Y esto es algo que ha escandalizado a la iglesia primitiva acerca de que en la genealogía de Jesús encontramos 4 mujeres que probablemente no tengan la condición de ser mujeres de buena reputación o que tenga un buen ejemplo para el cristianismo, sino que hay algunas mujeres que pueden tener algún problema o un matiz difícil de explicar del por qué el autor del Evangelio de Mateo coloca a esas mujeres en la genealogía de Jesús. Y yo sé que aquí lo hemos tratado de disfrazar, contemporáneamente hemos tratado de disfrazar esto, homiléticamente. ¿Quién no ha escuchado un sermón hablando de que estas mujeres que tenían una mala reputación están en la genealogía de Jesús porque simbolizaba lo que es el ingreso de los pecadores al mensaje de Jesús? Pero realmente es esa la verdad que trataba de transmitir lo que es el escritor del Evangelio de Mateo. Vamos a irnos a analizar lo que es el texto bíblico. Y aquí tenemos en Mateo 1:18 lo que es el nacimiento de Jesús, que es un nacimiento que tiene problemas. Si nosotros lo vemos desde el aspecto cultural, el origen de Jesús es un poco problemático a la luz del texto bíblico. Pero realmente, ¿qué pensaba la iglesia primitiva acerca de los orígenes de Jesús? Recordemos de que estas narrativas fueron escritos muy posteriormente para poder rellenar los huecos argumentales del Evangelio de Marcos. Recordemos de que Marcos inicia con el ministerio de Jesús, con el bautismo de Jesús por eh, por Juan, pero en ningún momento nos narra lo que es el origen de Jesús. Como tampoco el Evangelio de Juan le interesa hablar de los orígenes carnales de lo que sería el Jesús de la historia, sino que habla desde un aspecto que trasciende lo que es el pensamiento carnal, sino una elaboración teológica y divina del personaje de Jesús. Y sin embargo tenemos a Mateo y a Lucas, quienes insertan ciertos relatos en los evangelios que hablan acerca del origen de Jesús, tratando de rellenar esos huecos argumentales. Pero lo interesante y lo que ha llamado la atención a algunos académicos, críticos, y aún en la iglesia primitiva y en la tradición judía, que posteriormente se elaboraron ciertas tradiciones en el Talmud acerca de los orígenes de Jesús, debido a que en el texto de la genealogía de Jesús encontramos a unas mujeres de dudosa reputación. Yo sé que homiléticamente esto puede ser transformado,
hablando de que Jesús puede ingresar a su familia, lo que son los pecadores y aún a los gentiles. Sin embargo, aquí lo que tenemos aquí en el texto, podemos ver de que antes de de que el escritor del Evangelio de Mateo nos narre lo que es el nacimiento de Jesús, nos pone en contexto lo que es la genealogía, en el cual pone algunas mujeres de dudosa reputación realmente, porque tenemos a Tamar, todos recordamos a Tamar, quien fue eh, nuera de Judá, y cómo Tamar se disfraza de una prostituta. Judá la confunde con una prostituta, la toma como mujer y posteriormente es embarazada, y de ahí nace un descendiente de la familia de Judá. Dice Judá quien engendró de Tamar. La historia nos narra de que Tamar, con engaños, Judá la tomó, y pues Judá pensó que era una prostituta y tuvo descendencia de esa relación. Tenemos a Booz, que engendró de Ruc a Obed, y todos conocemos la historia de Ruc, que es una historia piadosa. No voy a hablar si es histórico o no es histórico este relato, sino que es una narrativa de tipo piadosa en la Biblia hebrea, pero que aún tiene algunos problemas interesantes en el texto. Si nosotros nos vamos al texto, Ruc se mete a la casa de Vox, y pues el texto no lo dice, pero parece que nos da a entender de que tuvo una relación muy íntima con vos antes de lo que sería el matrimonio. Cómo vos se sienta a los pies, cómo Rook se sienta a los pies de Vox. Y para todos aquellos que les gusta estudiar lo que es el texto hebreo, vemos aquí que esto es una referencia al aparato masculino de Vox que se sentó Rook en el texto. Lo conocemos como eufemismos. No voy a detenerme a explicar qué es un eufemismo, pero el eufemismo es utilizado en la Biblia hebrea para poder desviar algunos temas que tengan que ver con situaciones de tipo íntima, eh, de tipo reproductiva. Lo digo de esa manera porque si no me cancelan el video. Entonces parece ser de que Rook tuvo una relación con este personaje Vox en la Biblia hebrea antes del matrimonio. Tenemos también otro caso interesante. Tenemos a Ra, quien fue pues la prostituta que le dio paso a los israelitas en la historia o la conquista de Israel. Entonces tenemos varios casos que son interesantes acerca de uniones que dieron origen a ciertos personajes históricos y colocan estos personajes en la descendencia o la genealogía de Jesús. También tenemos aquí haciendo referencia a la mujer de Urías. Todos conocemos la historia de David acerca de cómo vio a esta mujer desde el techado y la tomó para sí, pero aún estaba casada esta mujer, y de ahí conocemos la historia de David. Mandó a su esposo a la guerra, ahí muere, lo manda a colocar al principio de la fila de los que estaban en la guerra y al final muere. Entonces tenemos la visión de estas cuatro mujeres irregulares antes de hablar de la genealogía de Jesús. Tenemos a Tamar, a Rag y a Ruk y a la mujer de Urias. ¿Qué es lo que trataba de decir el autor antes de hablar del nacimiento de Jesús?
o que trataba de minimizar acerca de la concepción o los orígenes de Jesús. Recordemos de que este texto es un texto elaborado teológicamente por el escritor del Evangelio de Mateo, pero si nosotros nos vamos a la crítica de fuentes, podemos leer entre líneas cómo el redactor del Evangelio de Mateo trata de disminuir alguna creencia probablemente que se tenía en ese tiempo en el cual está escribiendo Mateo acerca de los orígenes de Jesús, tratando de minimizar lo que sería el nacimiento de Jesús, que fue un nacimiento un poco difícil de explicar si nosotros lo consideramos desde la cultura. Esto es lo que trata de decir eh, Javier Picasa acerca del problema de estas cuatro mujeres irregulares, Tamar, Rak, Ruk y Bexabek, que fue la mujer que tomó David. Aquí lo tenemos. Más que nada es algo simbólico. Realmente, ¿qué quería decir el autor? Dice, a través de las cuales se expresa la acción providente de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que cohabitaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería infamarla, quiso abandonarla en secreto. Y aquí tenemos algo interesante acerca del nacimiento o la concepción de Jesús. Aquí podemos ver una tradición, no sabemos si es una tradición que tuvo un origen histórico, pero que trata de elaborar el autor del Evangelio de Mateo acerca de la concepción virginal de Jesús, cómo José quiso abandonar a María después de que se enteró de que María había concebido del Espíritu Santo. Y esto es algo interesante, esto lo que nosotros estamos aquí abordando. En ninguna otra parte de la Biblia, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento, se habla acerca de un nacimiento virginal. Tenemos promesas de nacimientos, por ejemplo, la promesa del hijo de Abraham, que es Isaac. Al final de cuenta, fue un nacimiento natural, una concepción natural. El milagro fue de que unas personas mayores pudieron concebir a, a Isaac. Tenemos la historia también de Jacob con sus mujeres. Me parece que una era estéril y que posteriormente el milagro fue de que concibió. Y pues aquí podemos ver de que en ningún momento vemos en la Biblia hebrea hablando acerca de algo similar. Pero que aquí tenemos la elaboración de esta promesa de un nacimiento concebido por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir concebido por el Espíritu Santo? Javier Picasa más adelante en un artículo aborda que hay por lo menos tres tipos de interpretaciones probables de este término concebido por el Espíritu Santo. Puede ser de tipo metafísico, puede ser de tipo natural también, pero ese es otro tema. Entonces vamos a continuar, dice. José, su esposo, como era justo y no quería infamarla, quiso abandonarla en secreto. Y mientras pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Esto es algo interesante, la concepción de Jesús, es una concepción eh, prometida, una concepción por el Espíritu Santo. ¿Qué puede significar esto? A nivel de fe, pues creemos de que realmente fue de esa manera, pero realmente históricamente, si nosotros nos vamos a la crítica de fuentes, ningún crítico de fuentes o de tradiciones puede tomar como algo histórico el relato de la concepción virginal de Jesús. Yo sé que esto es escandaloso, pero es de esa manera. Sin embargo, lo que ha escandalizado a lo que es el cristianismo desde los orígenes de lo que sería este movimiento es acerca de los orígenes de Jesús. ¿Realmente fue una concepción fuera del matrimonio? Si nos vamos nosotros a la fuente, podemos ver de que José no era el padre de Jesús, naturalmente sabemos eso, pero realmente este relato fue construido para poder desviar algunas tradiciones que corrían en el cristianismo antiguo acerca de un nacimiento ilícito, podemos decirlo de esa manera. Históricamente no hay ninguna prueba que nos diga de que esto fue de esta manera, pero tenemos este texto que es polémico, el texto de la genealogía, hablando de estas relaciones que dieron orígenes al Jesús de los evangelios, personas muy dudosas, de muy dudosa reputación, y después trata de minimizar estas historias con el nacimiento de Jesús acerca de esta concepción. Y esto es algo que ha escandalizado a la iglesia primitiva y se ha tratado de responder de diferentes maneras. Tenemos un evangelio apócrifo. El evangelio apócrifo o el protoevangelio de Santiago, que tenemos una historia interesante. Si gustan buscar este protoevangelio, bien pudo haber entrado entre los libros eh, considerados canónicos del Nuevo Testamento, pero sin embargo, como dice Javier Picasa, tenía ciertas ideas judio-cristianas y todo lo judio-cristiano fue desviado o dejado de lado en el canon del Nuevo Testamento. Tenemos el protoevangelio de Santiago, tiene una historia interesante en el cual narran desde otra perspectiva lo que es el relato de Mateo. ¿Qué es lo que quería decir Mateo entre líneas? Trataba de justificar eh, un origen dudoso de Jesús de la historia, tratando de poner a esas cuatro mujeres en la genealogía de Jesús. Algunos han pensado eso, tanto cristianos como judíos. Principalmente tenemos este evangelio donde nos narra la historia. Es algo interesante esta historia. Nos narra acerca de José cuando se entera de que María estaba embarazada. Nos dice la narrativa de que él dice, nuevamente el maligno, la serpiente, Satanás, ha engañado a esta doncella y se repite en mí el pecado de Adán. Y esto es algo interesante porque estamos hablando en la época, en el siglo II, siglo III, acerca de una tradición antigua que habla de que el verdadero pecado de Eva fue de que la serpiente tuvo cierta relación con Eva y por lo tanto quedó embarazada. Y por eso tenemos esa pequeña historia en el Génesis, hablando de las simientes, es decir, la descendencia de la serpiente. Algunos judíos de la época del Segundo Templo desarrollando historias, argumentando de que realmente el pecado de Eva y
fue lo que era la intimidad entre la serpiente y Eva, y posteriormente Eva con Adán, y por lo tanto habían dos criaturas en el vientre de Eva al momento de que fue expulsado del jardín del Edén. Y todos conocemos la historia canónica, donde vemos que nos narra el nacimiento de dos personajes, Caín y Abel. Y algunas tradiciones judías argumentan de que Caín y Abel eran gemelos, o en su caso, hoy en día podemos decir siameses, que eran hermanos, pero de diferentes padres. Pues entonces aquí en el protoevangelio de Santiago hacen la referencia a esta tradición cuando José encuentra a María embarazada. Argumenta, nuevamente se ha repetido el pecado de Adán en mí, ha venido la serpiente y ha engañado a esta virgen. Y es interesante cómo en esta narrativa, en este protoevangelio de Santiago, nos narra de que aún José dudaba de que realmente la concepción de este personaje haya sido una concepción fuera de lo que es el matrimonio. En sí, alguien se había aprovechado de María, la había engañado y había tenido relaciones, y por lo tanto había tenido un fruto que en ese caso, en ese momento José pensaba de que ese fruto de ese engaño era la que María estaba embarazada. Y esto es algo apócrifo, yo lo sé. Pero si nosotros nos vamos a la crítica de fuentes, podemos ver de que muy temprano en la historia del cristianismo se argumentaba y se especulaba acerca de los orígenes de Jesús, acerca de una concepción dudosa. Y lo vemos reflejado entre líneas en el Evangelio de Mateo, y lo tenemos expresado en el protoevangelio de Santiago, donde José piensa de que Jesús fue producto de una relación eh, con otro hombre, con María. Y esto yo sé que es algo que escandaliza y escandalizó a la comunidad cristiana, pero por lo mismo no entró al canon este, este libro, porque lo dice de forma explícita. Y si nosotros damos crédito a la crítica de fuentes, podemos argumentar de que había una línea de tradición que nos daba Santiago de que ponían en duda los orígenes de Jesús. Mateo, al elaborar su narrativa, trata de colocar a estas cuatro mujeres de dudosa reputación antes de hablar de la concepción de Jesús, probablemente para disminuir el impacto de que al final de cuenta la concepción de Jesús fue una concepción que no fue por parte de José. Y esta es otra cuestión para meditar. Si nosotros sacamos eh, Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2 del canon del Nuevo Testamento, no sabemos nada de José. Si yo les preguntara quién fue José, van a responder, pues fue el esposo de María, padre de Jesús, pero se lo van a imaginar como si fuera un adulto mayor. Y esa es otra situación que no nos dice el texto bíblico. En las películas, en las revistas, en los documentales, eh, han dibujado a José como un adulto mayor de unos 70, 80 años, y a María como una jovencita. Y por esa razón desaparece de los evangelios. La imagen que nosotros tenemos de un José de 70, 80 años no es una imagen bíblica. El Nuevo Testamento no nos dice nada de José.
sino que toda esa construcción ideológica de José como padre de Jesús la obtenemos del protoevangelio apócrifo de Santiago y algunas literaturas apócrifas hablando de José. El protoevangelio de Santiago dibuja a José como si fuera un adulto mayor, una persona mayor que se le dio de custodia a María, ahí para respaldar lo que es la virginidad de María. José es el guardián de María en la historia del protoevangelio de Santiago. Y ahí vemos esa construcción y ahí también ya vemos una adoración mariana también. Y de hecho, la idea de que los otros hijos mencionados de María en los evangelios canónicos, el protoevangelio de Santiago trata de resanar esa idea, argumentando de que estos otros hijos eran hijos de José con un matrimonio anterior a María. Entonces, todas estas cosas que en algunas ocasiones creímos o se creen en algunas denominaciones, es producto de aún de libros apócrifos y algo que el catolicismo romano llama como tradición. Y aún nosotros lo creemos como cristianos protestantes, algunas cosas acerca de la construcción del José de la historia. Lo tenemos debido a estos evangelios apócrifos, pero no de los evangelios canónicos. Y eso es algo interesante, como estaba comentando. Si nosotros sacamos a estos dos capítulos de la historia, Mateo uno Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2, si nosotros los sacamos del canon y no sabemos nada de José. Realmente lo único que sabemos de José es por estos relatos de dudosa historicidad y de los evangelios apócrifos, pero realmente del Padre de Jesús no sabemos casi nada. Cuando se refieren a Jesús, lo llaman hijo de María. Interesante en una cultura patriarcal que hagan esta mención. Voy a compartir con ustedes esta pequeña gráfica. Los críticos de fuentes han argumentado de que los evangelios, hay diferentes historias que encontramos en los evangelios. Las fuentes que utilizó Mateo, Lucas, mm, por lo menos se ha mencionado que son 4 fuentes. Y esas fuentes, en algunas ocasiones, los críticos de fuentes como Bullman, Taylor y Nivelius han argumentado de que los evangelios están construidos por diferentes tipos de tradiciones y aún de literatura. Nos dice de que Nivelius nos dice de que hay paradigmas, hay cuentos en los evangelios. Aquí pone un ejemplo acerca de los relatos sobre los milagros de Jesús. Para Nivelius, esos son cuentos. Para Bullman, Rudolf Buchmann, estos son relatos sobre los milagros. Para Taylor, estos son relatos sobre los milagros. Pero también tenemos leyendas. Por ejemplo, todos los relatos que magnifican a Jesús como héroe. Por ejemplo, cuando Lucas relata que Jesús está en el templo con 12 años. Para Nivelius, esto es una leyenda. Para Rudolf Buchmann, son relatos históricos o leyendas. Y para Taylor simplemente son relatos sobre Jesús. Y también tenemos lo que serían dichos y parábolas. Yo creo que lo que más conocemos son los dichos y parábolas, relatos sobre los milagros. Pero lo que nos cuesta a nosotros es aceptar de que tenemos leyendas, tenemos cuentos, eh, en los evangelios, relatos donde magnifican al personaje de Jesús y por lo tanto
tanto de la crítica de fuentes como la crítica de redacción, es probable de que Lucas 1 y 2, Mateo 1 y 2, donde habla sobre los orígenes de Jesús, hayan sido construcciones literarias teológicas posteriormente para poder rellenar los huecos argumentales de Marcos, que no le interesa hablar acerca de los orígenes de Jesús, pero Mateos y Lucas construyen estos relatos. La crítica de redacción señala en el Evangelio de Lucas que probablemente Lucas haya redactado estas historias y caen en la literatura de leyendas. También se ha criticado de que Lucas maneja un griego muy diferente en el capítulo 1 y 2 con el resto de los capítulos de los evangelios, en los cuales algunos han argumentado de que probablemente estos dos capítulos donde habla Lucas sobre los orígenes de Jesús probablemente hayan sido insertadas posterior a la terminación de la redacción de lo que es el Evangelio de Lucas y se llegó a colocar ahí como un relato de tipo apócrifo que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Lo dejaron ahí, desconozco por qué, yo creo que para subsanar la historia de los orígenes de Jesús tenemos esos relatos que bien puede caer en una historia leyenda, un cuento, algo que sirve para magnificar la historia de los orígenes de Jesús. Y es algo interesante esto de crítica de fuentes, eh, la crítica de redacción. eh, Al final de cuentas, estos simplemente son argumentos que hablan algunos académicos. Al final de cuentas, cada quien decide lo que lee, lo que investiga. Estos relatos los aceptamos por fe, pero que históricamente los académicos y críticos han argumentado de que hay problemas en las historias de los orígenes. Mateo y Lucas tienen una historia muy diferente acerca de los orígenes de Jesús y en el cual también hay problemas históricos en estos dos relatos. Si nosotros, como mencioné y como la crítica menciona, sacamos estos dos capítulos de Mateo y Lucas, no tenemos y no sabemos nada de el Padre de Jesús. Entonces eso es lo que ha llevado a algunos a elaborar ciertas historias, ciertas tradiciones acerca de un origen eh, complicado acerca de Jesús. En unos momentos vamos a leer algo en el Talmud, una crítica a los orígenes de Jesús en el Talmud, que probablemente haya sido por esa línea de tradición que habla el protoevangelio de Santiago y entre líneas trata de subsanar el evangelio de Mateo, pero que en el Talmud lo hablan y esto escandaliza a algunos creyentes. Vamos a terminar de leer un poquito más y de ahí vamos a leer qué dice el Talmud acerca de los orígenes del Jesús de la historia. Dice, conflicto de fondo, y esto es lo que acaba de comentar. Podemos destacar los tres aspectos más significativos del texto. Estamos ante un nacimiento irregular. A pesar de que haya sido concebido por el Espíritu Santo por fe, este es un nacimiento al final de cuentas irregular porque no es hijo de José. Dice, en clave de ley, desde el punto de vista de José, que es hijo de David y portador de su promesa israelita,
el surgimiento de Jesús resulta contrario al orden patriarcal, situándose en las fronteras del mayor pecado posible, que es el adulterio o ruptura del orden familiar. Y esto es algo que entre líneas nos comenta el Evangelio de Mateo y que Javier Picasa argumenta también en esta redacción, que hay un conflicto de fondo en esta narrativa y que posteriormente esto llevó a ciertas creencias en algunas comunidades a argumentar de que el origen de Jesús fue un origen de tipo irregular. Al final de cuentas, la narrativa rompe con la promesa de un hijo, un descendiente de David. Y esto todo lo que sigue o que interpretamos posteriormente fue interpretado homiléticamente, podemos decirlo, o a la luz de la teología cristiana. Y esto casi no lo tomamos en cuenta, pero desde el punto de vista de la ley es un conflicto y un origen irregular y que rompe con las promesas eh, establecidas por los judíos. Y este es el conflicto. Si nosotros le preguntamos a un judío por qué no cree de que Jesús es el Mesías, algunos pueden argumentar de que el Mesías sería descendiente de David y no hijo de Dios. No puede ser las dos cosas. Sería una de las respuestas que darían algunos judíos acerca de Jesús como Mesías. Y vamos a leer lo que dice el Talmud acerca del origen de Jesús. Aquí tenemos, en este texto, tenemos un texto polémico. Pero recordemos de que si están haciendo este comentario, surge de una tradición antigua. Vemos de que Mateo habla sobre este origen irregular, eh, subsanando probablemente con la genealogía, metiendo a estas mujeres de tipo irregular. Y tenemos el protoevangelio de Santiago, donde explícitamente se menciona de que José creía de que el producto o el origen de Jesús fue por un engaño hacia María. Y ahora tenemos una tradición judía. Entonces tenemos tres fuentes que acabamos de leer esta noche y que probablemente en el fondo haya algo que resonó en la historia, que llevó a Mateo a narrar esta historia del origen de Jesús de esa manera, a algunos a relatar una historia en el protoevangelio de Santiago, y aún los que fueron enemigos del cristianismo emergente también escribieron tradiciones acerca de un origen dudoso de personaje de Jesús. Dice, esto lo tenemos en dice, en las polémicas entre los grupos judíos y cristianos también surgió el tema del nacimiento virginal de Jesús. En el Tratado de Shammah del Talmud 104b se presenta a Jesús como hijo de Miriam y de su amante que se llamaba Pandera. Este relato es similar al que se incluye en la literatura de un filósofo del siglo II, que indica que la mamá de Jesús fue repudiada por su esposo, que era carpintero, por adulterio, pues había concebido de un soldado romano que se llamaba Pandera. Lo encontramos en Contracelso 1.32. Y esto me hace resonar un poco acerca
de los orígenes de Jesús. Tenemos esta historia en el Talmud. Y voy a comentar esto porque también tenemos que comentar las debilidades de estas narrativas. Eh, en Tirray, un erudito del Nuevo Testamento, nos narra que no podemos tomar como fuente histórica el Talmud, ya que se escribió en un judaísmo rabínico posterior a la época del Segundo Templo y por lo tanto las tradiciones ya eran irregulares. Entonces, ¿hasta qué punto podemos dar crédito a este relato? Es un relato apologético. Recordemos de que lo están escribiendo los enemigos del cristianismo emergente. Aún los eruditos mencionan de que no hay ninguna prueba histórica de que sea esto realmente histórico, lo que es María y Pandera como un romano que abusó de María y tuvo a Jesús. Esto no es tampoco histórico, pero que resuena en la literatura del Nuevo Testamento, en la literatura apócrifa, tradiciones judías, enemigos de la iglesia, Celso. Entonces ya hay varias voces que se levantaron en la historia y de forma temprana acerca de los orígenes del personaje de Jesús. Si nosotros damos crédito a esta narrativa, podemos solucionar el problema del por qué no aparece José en el relato de los evangelios. Recordemos de que tenemos Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2, esas historias, mitos, leyendas acerca del origen de Jesús, no lo podemos tomar como histórico y por lo tanto no tenemos nada o casi nada acerca del personaje de José histórico como padre de Jesús en los evangelios. Pero si nosotros tomamos crédito a esta tradición judía, podemos ver de que probablemente José haya abandonado a María. Pero todo esto no es histórico. Vuelvo a comentarlo. Sé que muchos se escandalizan sobre esto, pero que solamente son hipótesis, teorías, podemos decir especulaciones de teóricos y académicos que mediante la crítica de fuentes, crítica de tradiciones, han argumentado de que el origen de Jesús tiene un aspecto histórico complicado y probablemente haya tenido alguna tradición antigua que haya narrado acerca de una concepción de tipo dudosa acerca del origen de este personaje. Entonces, esta literatura lo tenemos en el Talmud y vuelvo a comentar, no podemos tomar en serio esta literatura. No hay tampoco nada histórico que nos diga del personaje Ben Pantera, aunque se encontró por ahí, me parece, una estatua de un soldado romano igual Pantera, pero no tiene ninguna relación con este personaje que es mencionado en el Talmud. Entonces, este tema es un poco complicado de tratar. El problema con el relato de los orígenes de Jesús, qué es lo que realmente pasó en la historia, cuáles fueron los orígenes de este personaje tan importante para el movimiento que posteriormente fue llamado cristianismo. Nada de lo que hemos comentado esta noche es algo 100% comprobable, pero que en el fondo podemos ver de que habían voces que hablaron acerca de un origen irregular sobre el personaje de Jesús. Tanto en el cristianismo como en el judaísmo existió una tradición acerca de este difícil o de este dudoso origen acerca de Jesús, a tal grado que Mateo trata de elaborar una historia, Lucas también
trata de elaborar una historia acerca de los orígenes hasta ser diluido por la teología. Hoy en día leemos estos textos, no los contextualizamos, no tomamos en cuenta la cultura, los problemas que tiene que ver que Jesús no haya sido hijo de José, y lo vemos como literatura teológica de tipo piadosa. Ah, bueno, existen estas mujeres porque esto nos habla de que los pecadores ingresan nuevamente a la familia de Jesús, pero esto es una idea teológica y homilética que descarta lo que hay en la historia de fondo o el problema que existe. Entonces, tenemos esta complicada narrativa en los evangelios y nuevamente lo comento porque sé que muchos se escandalizan. Todo esto no es 100% comprobable. Son hipótesis, teorías, no solamente de eruditos contemporáneos, sino ya, como he comentado, en los primeros siglos hubieron tradiciones que hicieron eco acerca de este origen dudoso acerca de Jesús. Pero al final todo es por fe. Simplemente vimos el problema con el relato de los orígenes de Jesús. Entonces nos vemos, muchas gracias. eh, Seguimos con estas lecturas académicas y también hablando acerca de la crítica acerca del Nuevo Testamento, que también es una forma de interpretar y acercarnos también a la historia que dio origen a las narrativas del Nuevo Testamento. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.